yo estaba recordando cuando hablábamos del código de barras como la posibilidad de la marca de la bestia, ¿verdad? Y todo el avance de la tecnología hasta el momento, entonces es no avisora, digamos, estamos viviendo, digamos, en una época, digamos, donde vemos digamos, podríamos comparar todos los avances con lo que la Biblia predice y cada vez como que encaja mejor la, eh, digamos, la percepción que teníamos de lo que la Biblia afirma que es nuestra seguridad, porque los tiempos cambian y pues todas las expresiones o las especulaciones del hombre son muy limitadas, muy temporales. En cambio, la palabra de Dios sí es eterna y sobre la cual sí podemos basar nuestra seguridad. Recuerdo que en el congreso que tuvimos, José nos estaba hablando de un marco general, de tener, digamos, como nuestra línea de tiempo bien definida sobre las cosas que están pasando y las que han de pasar. Y bueno, más que desarrollar todo un tema, que el tiempo es limitado, eh, eh, podría, digamos, dar algunas, digamos, o consejos o alguna bibliografía primero sobre la cual ustedes pueden investigar. A mí me ha costado este tiempo, eh, digamos, investigar sobre el tema, tal vez porque es ajeno a veces a nuestra cotidianidad. Pero podría decirles algunas cosas de algunos autores que he consultado de tiempo atrás y otros más modernos. Y podría decirles, bueno, que lo que quiero desarrollar hoy, de hablar, está basado básicamente en un libro de John Lennox. No sé si lo han oído nombrar a John Lennox, alguno. John Lennox es un matemático, apologista, él habla, eh, de, digamos, hace apología sobre la ciencia, tecnología, etcétera. Pero hay un libro sobre el cual estoy eh, basándome bastante, que es 2084, se llama así, 2084, Inteligencia Artificial o IA y el futuro de la humanidad. Él plantea allí, en los dos últimos capítulos especialmente, acerca del el concepto de Homo Deus, que lo desarrolla básicamente en unos 10, 11 capítulos de su libro, y cómo eso confluye con algunas ideas de Apocalipsis. Eh, entonces, él lo plantea ahí. Y hay un libro que no me ha llegado, desafortunadamente, hubiera querido haber leído algo, pero está en inglés y no tengo, digamos, en internet no he encontrado digamos, alguna referencia a lo que él habla, a excepción de una conferencia donde él presenta el libro que se llama Dios, Inteligencia Artificial y el fin de la historia, que es un estudio completo de Apocalipsis relacionado con inteligencia artificial. Eh, Del espero que mismo me llegue. autor, del mismo autor. El mismo, John Lennox. Lennox es Lennox. John Lennox. Él tiene bastantes libros, pero este de Dios, inteligencia artificial, es básicamente un estudio completo de Apocalipsis. Eh, todo visto a la luz de lo que es la tecnología y la inteligencia artificial y eso. Y pues ¿Está en algunos libros, español? no, está en inglés.
Ok. Está en inglés, pero ahorita la misma inteligencia artificial nos ayuda bastante con la traducción, porque ya teniéndolo, es que no hay ni siquiera, no está siquiera en el PDF. eh, entonces lo estoy esperando que me llegue, pero sé que es importante porque de acuerdo al libro de 2084, los últimos capítulos, él prácticamente está afirmando que el tiempo está cumplido, digamos, para poder tener la imagen de la bestia usando inteligencia artificial. Es algo de lo que estudiaremos hoy. Eh, También hay algunos libros que nos preparan para esto, por ejemplo, El Club de los Inmortales de Daniel Stulin. Eh, El Club de los Inmortales es un libro que ya tiene casi 20 años de escrito, pero él habla acerca de las élites y todo lo que han venido preparando y que está confluyendo en esto, porque ellos son los que, digamos, las élites pagan o utilizan la inteligencia artificial y todo, digamos, desarrollan estas tecnologías, obviamente a su favor, no en favor de la humanidad, sino a favor de las élites que hay en este momento. O sea, el Club de los Inmortales. Hay otro libro que bien podríamos consultar, que se llama Neoentes, sobre todo en esto que tiene que ver con transhumanismo. Claro, Daniel Stulin en el libro de Club de los Inmortales habla bastante sobre transhumanismo. Hay varios capítulos de eso que nos dan como la base para saber hacia dónde nos están llevando y qué es lo que ellos pretenden, ¿no? Otro libro es Neoentes, también habla bastante sobre transhumanismo. Es de Miklos Lukas, un filósofo peruano muy influyente. Incluso yo tengo algunos videos de Miklos Lucas con Daniel Stulin y Miklos Lucas con Agustín Laje. Eh, bueno, otro libro, pues que no es tan relevante, pero lo compré, pero no, pero tiene algunas cosas interesantes. Es La ola que viene, La ola que viene de Mustafa Suleimán, La ola que viene, aunque, y pues obviamente para saber cuál es la perspectiva que ellos tienen, son los libros de Yuval Harari, que están muy en boga. Yuval Harari, que son Homo Deus y Sapiens, son los dos libros importantes. Y bueno, hay mucha, ya lo demás, yo creo que los libros de Lenos no superan, porque sobre todo por lo que él es un científico, un matemático, que tiene mucha luz sobre esto, ¿no? Entonces, eh, estos son digamos, alguna de la literatura que nos podría servir, ¿no? En esto de la inteligencia artificial, eh, podríamos hablar un poquito de la importancia que tiene, porque ahorita hay una gran competencia por el manejo de la inteligencia artificial. Lo vemos en Estados Unidos, China y Rusia están compitiendo para tener ese dominio. ¿Y por qué? Pues podíamos citar a Vladimir Putin. Vladimir Putin, él afirma que si, que bueno, él dice lo siguiente, que la inteligencia artificial nos da grandes posibilidades de progreso en este momento, pero también conlleva muchos riesgos y mucho peligro para la humanidad. Eh, y dice Vladimir Putin que el que llegue a dominar o eh, el que domine la inteligencia artificial
será el gobernante del mundo. O sea que ya vamos pensando la importancia que esto tiene. eh, y bueno, al hablar estamos hablando del Homo Deus, o el hombre Dios, que ha sido el deseo de la humanidad y de muchos líderes a través de la historia que han querido, digamos, como eh, tener el dominio sobre el mundo. Y pues ya sabemos que detrás de todos estos manejos geopolíticos y todo hay una élite eh, que utiliza, por ejemplo, bueno, primero financia, en segundo lugar, asocia una cantidad de filósofos, científicos, biólogos, etcétera, eh, pero con el fin de beneficiarse de ellos, ¿no? Claro, pagan todo este desarrollo, pero detrás de las escenas lo que ellos quieren es usarlo a su favor. Y dentro de eso, pues sabemos que la intención de ellos es múltiple y sobre todo tener el control de la humanidad. Ellos quieren controlar al hombre, controlar los desarrollos, tienen planes muy específicos. Si uno puede verlos en libros como en los libros de Daniel Stulin, que es un espía ruso, o es espía ruso de la KGB, que se vio involucrado en y la investigación de muchos de estos fenómenos, tiene varios libros, pero él está denunciando constantemente a esta élite de hombres muy poderosos que están, digamos, detrás de fundaciones como la Fundación Rockefeller, la Fundación Carnegie y muchos otros, que incluso él presenta en este libro de El Club de los Inmortales, que ya es desactualizado para esta época, pero que digamos, proyecta todos los planes de esta élite, entre esos la famosa conferencia de Rusia 2045. De, ahí había químicos, físicos, científicos, biólogos y todo, que estaban proyectando la humanidad hacia el 2045, que es justamente la creación, digamos, de, de todo esto de la inteligencia artificial general, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, pues tenemos que decir que hay la inteligencia artificial que todo el mundo conoce, que se llama inteligencia artificial débil, o, y que es bastante limitada, solamente, digamos, podríamos hablar de algunos beneficios como el juego del ajedrez, donde uno podría competir con una máquina y han desarrollado toda una serie de programas eh, para vencer al hombre desde la época de, de, de los grandes ajedrecistas conocidos que compitieron con las máquinas y salieron vencidos, entonces ya empezamos a ver el potencial. Ahora, y más en su desarrollo, digamos, eh, podríamos hablar de lo que es la inteligencia artificial general, que está en desarrollo, es decir, no hay una inteligencia artificial general. La inteligencia artificial débil, la que conocemos a través de ChatGPT y otra serie de cosas que está programada para darnos datos, ahí, eh, y digamos, programan imágenes, toda esta lectura que se hace, pero la inteligencia artificial general que está en desarrollo lo que busca es, digamos, la mejora humana desde cierto aspecto. Justamente ahí
se mezcla la inteligencia artificial con lo que es eh, la biología y la manipulación genética de combinar a los seres humanos con máquinas. Y el objetivo de ellos es desarrollar un software que imite o tenga las mismas funciones del cerebro humano, digamos, de la capacidad humana. Entonces, eh, y en esto lo que pretenden ellos es mejorar al ser humano a través del uso de la tecnología. Incluso ellos pretenden trasladar, digamos, la mente humana a una máquina y después, digamos, sería una inteligencia que superara a la inteligencia humana y después usar esa superinteligencia, digámoslo así, y insertarse al hombre para desarrollar hombres superhumanos. Todo esto en la búsqueda, por ejemplo, de la inmortalidad. Siempre ha habido el temor a la muerte y ellos creen que usando la tecnología podríamos, podría aumentarse la longevidad o detener la longevidad. Por eso hablábamos, me acordaba del término de criogenia, es precisamente eso, que muchas personas, obviamente esto es solo para una élite que puede pagarlo, de desarrollar entonces eh, la inteligencia, eh, de eh, desarrollar, digamos, una máquina, digamos, o esperar que la muerte sea superada por la ciencia y por eso mandan congelar los cuerpos con esa esperanza de que más adelante esos cuerpos puedan volver a revivir, una esperanza de resurrección. Eh, pero eso es, digamos, uno de los motivadores, lograr una superlongevidad. Y además de eso, no solo superlongevidad, sino una superinteligencia. Usando la tecnología, potenciar la capacidad humana y imitar, digamos, el cerebro humano con máquinas. Y, y finalmente, pues obviamente, lograr un super bienestar, o sea, que las personas estén absolutamente felices sí, contentas con su vida, porque de nada les serviría ser súper inteligentes, súper poderosos, súper longevos, si no son felices. Entonces, entrando pues ya digamos relacionando el aspecto de la tecnología y vamos a relacionarlo entonces con, con lo que la Biblia dice. Digamos que en esto tendríamos que abrir un poco el concepto de transhumanismo. Incluso pudimos hablar con Agustín Laje en una de sus presentación de uno de sus libros y le preguntamos acerca del transhumanismo y él dice que estaba haciendo justamente su tesis de un doctorado en España sobre transhumanismo, porque el tema es importante. ¿Qué es el transhumanismo? Pues el transhumanismo no es otra cosa que el querer mejorar al ser humano, una mejor humana, usando la tecnología o mezclando, digamos, la biología con la tecnología, eh, incluso tratando de transformar al hombre en algo superior o mejorar el hombre, de hacer un superhumano, pero con la mezcla entre humanos y máquinas, o máquinas con humanos, digamos, casi que hacer del hombre una máquina, pero también hacer máquinas que puedan, digamos, desarrollar las funciones
del ser humano. Y para eso lo más grave de esta parte es pues la manipulación genética que ellos quieren lograr. Ya tuvimos nuestra experiencia con lo que fue en los encierros, todo lo que fue la COVID-19, una gran experimentación con la humanidad de cómo y, y cómo poder transformar o intervenir el ADN humano. Entonces, haciendo, digamos, como un paralelo entre, entre lo que la Biblia presenta hacia un futuro, digamos, la aspiración del, en el capítulo 13, digamos, de Apocalipsis, capítulos 12 y 13, nos está presentando la Biblia lo que acerca de las dos bestias, acerca de la marca de la bestia, acerca del control, son las cosas más evidentes, ¿no? Y donde se concentra entonces todo o se culmina, o, o podríamos llegar, llegamos al clímax de lo que es la desobediencia humana hacia Dios, que se inicia en Génesis y alcanza su clímax en Apocalipsis, eh, con la pretensión, obviamente, de la divinidad. Esta primera bestia que corresponde con la imagen de Homo Deus. Ya sabemos que, por ejemplo, Yuval Harari, en su libro Homo Deus, él dice que habría que hacer una reingeniería del Homo sapiens, de como lo conocemos, o el ser humano, obviamente para ellos que son, eh, digamos, evolucionistas y ateos. Entonces ellos presentan de que el hombre ha llegado a su estado actual a través de un proceso evolutivo, pero que interviniendo la evolución humana, entonces podríamos llegar a, a hacer del hombre un dios, alguien que pudiera, eh, digamos, definir sobre la vida, sobre la muerte. Eh, Esta imagen de Homo Deus, que es antigua, viene desde filósofos como Teilhard de Chardin, el jesuita, que él dice que el último grado de la evolución sería el que llegáramos a ser dioses. ¿Y cómo podríamos llegar a ser dioses? Pues este Teilhard de Chardin, que murió en 1955, ya hablaba acerca de lo que es el Homo Deus, o un hombre Dios, con el uso justamente del desarrollo tecnológico y el desarrollo de las ciencias. Entonces, él ya planteaba esa idea de tener un hombre, un superhombre, digamos, la misma idea de Nietzsche, etcétera, y que llevó a la, digamos, ese deseo de el superhombre a los alemanes, pensando en el superhombre ario, a la destrucción de millones de personas, justamente por querer controlar y lograr ese desarrollo, lo mismo que en Rusia con la idea del hombre nuevo, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto no es un proceso que sea actual ni espontáneo, sino es algo, es como el deseo humano de llegar a ser dioses, excluyendo precisamente a Dios. Entonces, entonces hay una pretensión, digamos, del homo Deus de reclamar honores divinos, ¿cierto? Posicionándose como un ser superior y buscando adoración. Y lo vemos desde los Césares romanos, lo vemos en Napoleón, lo vemos en Carlomagno, lo vemos en muchos otros. Este ha sido un deseo permanente, también de engaño y manipulación. Lo vemos en Apocalipsis, esta primera bestia, ese
utilizar señales, prodigios falsos para engañar a la humanidad. También lo vemos en esa pretensión. Tener control global absoluto, incluyendo control social y económico, como lo describe la marca de la bestia, el uso de tecnología avanzada, y podemos ver de que la imagen de la bestia, porque no es la bestia, sino la imagen de la bestia, eh, eh, a través de la creación de vida artificial, como está ya en la posibilidad de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial general eso es lo que busca, crear vida artificial, es decir, y con ese deseo de inmortalidad, digamos, eh, el cuerpo humano se deteriora y muere, pero ellos creen poder acumular en las máquinas la misma vida humana y mantenerla, digamos, lograr la eternidad a través de eso. Entonces, esa es la pretensión, creación de vida humana, eh, y obviamente en el desarrollo, simular una conciencia, igual que esas máquinas que ellos están pretendiendo desarrollar con el uso de la inteligencia artificial general, lograr, digamos, que esas máquinas se vuelvan autónomas, puedan actuar en contextos, digamos, eh, para los cuales no están programadas, sino que ellas se autoprogramen, eh, que es una posibilidad, digamos. Hasta ahora, todo lo que es inteligencia artificial, detrás de eso están los programadores. No, las máquinas no pueden ir más allá de lo que los programadores están, eh, digamos, desarrollando. O sea que detrás de las máquinas y de todo lo que tenemos hay una conciencia, que es la conciencia humana, que determina hasta dónde va esa inteligencia artificial. Pero en la inteligencia artificial general, que es la pretensión de crear una máquina que tenga plena autonomía y que se autoprograme a los diferentes desafíos y contextos en que se puede encontrar. ¿Qué más encontramos? Tiranía totalitaria, que es obviamente un estado de vigilancia global donde la libertad individual es sacrificada en aras, digamos, de un supuesto orden, y seguridad, a lo cual obviamente la gente está muy dispuesta. Fíjese que hoy eh, a la gente no le importa ser esclava, pero sentirse bien y segura. El, con lo que la pretensión de Aldous Huxley de que la gente finalmente se sienta feliz siendo esclava. Y eso es lo que, y lo vemos, ¿no? Si uno ve cómo hay líderes eh, como el nuestro, que a pesar de lo disparatados de sus ideas y todo, tiene seguidores que lo siguen ciegamente. Entonces, si uno ve que una persona bastante desagradable puede tener el control de toda una nación, ¿qué podemos pensar cuando el anticristo aparezca y con todo el carisma, con todo engaño, iniquidad y todo, cómo el mundo está preparado para recibir? Y obviamente, además de este Homo Deus, obviamente, eh, será inspirado por Satanás, energizado por el poder de Satanás, tal como lo describe la escritura, ¿no? Eso es lo que convierte, eh, digamos, a este Homo Deus en un símbolo de la ambición humana de jugar a ser dioses, y eso tiene pues implicaciones espirituales, éticas, tecnológicas, en general, ¿no? Y cómo esta idea de Homo Deus, que ha sido planteada a través de la ciencia
de los intereses de estas élites corresponden mucho con, con la, digamos, la bestia de Apocalipsis, capítulo 13. Hay esa íntima relación, digamos, entre el, la cuarta bestia de Daniel, lo que hay en Segunda de Tesalonicenses sobre el hombre de iniquidad, y finalmente, pues obviamente el anticristo o la, la bestia de Apocalipsis con determinadas características. Esto, digamos, cuando nosotros nos referimos a la bestia de Apocalipsis, pues creo que todos los que estamos acá tenemos una concepción de lo que es esta bestia, pues 7 cabezas, 10 cuernos, los 10 cuernos, 10 reyes, etcétera, que va a estar, digamos, teniendo el control y mostrando un poder sobre toda la humanidad con una autoridad delegada por Satanás y que además se convierte en objeto de adoración. Esa bestia es una parodia de muerte. Vemos que hace la parodia de la muerte entre Jesús y la resurrección de Cristo también, con la herida de la cabeza, una de esas cabezas que es herida de muerte, es aparentemente resucitada entre los muertos de la herida mortal, que es sanada, y que se le permite hacer la guerra a los santos y ejercer autoridad por 3 años y medio o 42 meses. Eh, esa bestia, digámoslo así, promueve, eh, aparece en una segunda bestia también, que promueve la adoración de la primera y de que es la que establece un control absoluto mediante una marca, que además hace una imagen de la bestia a la cual eh, eh, debe de adorársele. Si no se la adora, pues viene la muerte y, y se impone también la famosa marca de la bestia, etcétera. Todo eso, digamos, en este momento es posible a través del uso justamente de la inteligencia artificial. Lo que vemos en el libro de Lenos es que el avance tecnológico y de la inteligencia artificial ya permite la creación de esta imagen de la bestia eh, el- con tecnología avanzada, y además de eso, con esta tecnología, engañar a la humanidad. Eh, la imagen de la bestia podría representar, por ejemplo, un robot humanoide con inteligencia general avanzada. Es lo que vemos en principio. Esa, y, y la adoración en este momento a los sistemas tecnológicos puede llevar justamente a la tiranía global. Vemos como la gente ahorita está dependiendo mucho de lo que es la inteligencia artificial. Ya la gente casi no lee libros, los jóvenes no están en esa actitud de leer, de cuestionar, porque ya simplemente con el uso de la inteligencia artificial ya tienen un conocimiento inmediato y muy universal de muchos temas que ni siquiera les permite pensar y depender aún de eso. Yo, eh, yo veo como para cualquier cosa consultan la inteligencia artificial y lo dan por hecho. Incluso ahorita se habla de relaciones sentimentales con personas virtuales y donde ellos se encuentran cómodos. Eh, o consultar acerca de problemas psicológicos o mentales con la inteligencia artificial y depender del consejo que les dé la inteligencia artificial. Esto es casi centralizar y adorar
a la tecnología, excluyendo pues la adoración a Dios. Incluso podríamos pensar en predicadores que ya no van a orar al, cuando la inteligencia artificial les puede dar un sermón coherente, de acuerdo con la Biblia y sin mucho esfuerzo para ellos. Cuando uno sabe que necesita orar, recibir revelación de Dios, confirmar con la palabra, investigar, meditar, y que esa riqueza que nos va proporcionando la relación con Dios es la que se traduce a través de un sermón, como veíamos antiguamente. eh, si se acuerdan del libro de M. Bounds, que decía que para hacer un sermón se necesitaban 20 años, porque 20 años es básicamente lo que se necesita para formar un hombre. Y hoy, pues, parece que la inteligencia artificial allanara ese camino de 20 años. Entonces ya solamente es la transmisión de conceptos, pero no del mismo espíritu que debe estar en ellos, ¿no? Entonces, todo esto nos está mostrando, digamos, la posibilidad en este momento de de que se pueda tener, digamos, o se cumplan digamos, proyectos de Homo Deus, conectándolos pues con la bestia de Apocalipsis, indicando que ese líder o ese sistema busca imitar a Dios, parodiando eventos como la muerte y resurrección de Cristo y ganando, digamos, a través del engaño de la tecnología, eh, poder representar, digamos, o engañar a la humanidad en este momento, que no es una humanidad que le guste cuestionarse en este momento muchas cosas, ¿no? Entonces, hay características también que uno puede ir encontrando y ver que eh, podríamos ir haciendo algunas comparaciones entre la situación actual en la que estamos y lo que se describe en Apocalipsis. Ya veíamos cuál es el concepto de Homo Deus en la primera y en la segunda bestia, haciendo algunas comparaciones entre la situación actual, ¿no? Primero, una de las cosas que podíamos simplemente mirar es la restricción económica, ¿no? Acordemos que cuando se hace la marca de la bestia, nadie puede comprar ni vender sin esa marca. Y, y entonces podríamos decir que pues esa marca de la bestia determina quién puede comprar y vender. Y eso refleja un control absoluto sobre la economía. Y en el mundo actual podemos decir que hay sistemas como la vigilancia algorítmica en China y tecnologías de identificación digital como chips o pulseras o también la identificación biométrica, podemos verla como paralelos modernos que limitan el acceso a ciertos recursos como criterios establecidos. Si uno lo ve en China, pues es evidente el control que se ejerce sobre la población. O sea que eso ya no está lejos de como un futuro muy lejano para lograr ese control. Y cada vez más el mundo se hace más dependiente de estos sistemas. Cuando uno oye la lucha contra el terrorismo, todo este movimiento de luchar contra supuestamente el narcotráfico, eh, puede ser utilizado también para lograr mayor control sobre las personas y donde se ve la necesidad o se muestra como una necesidad absoluta el hecho de mantener el control sobre las vidas de las personas. Incluso si uno en en estas, eh, digamos,
sistemas, digamos, de control. Por ejemplo, ya hay aparatos que pueden ver, digamos, o leer el iris de la persona, aún digamos que uno ve esos escáneres donde se pone el ojo y todo, pero que tiene que acercar el ojo para que lo vea y poder lograr la identificación a través del iris humano. Hoy ya hay sistemas que no importa la distancia, pueden identificar y leer el iris, aún en ambientes no tan, digamos, iluminados y identifican perfectamente la persona con estos sistemas. Y ya hay que ver, digamos, bueno, también ahí hay una relación que no quiero dejarla pasar por alto, de cómo todos los sistemas, digamos, de inteligencia de los países están conectados con los desarrollos tecnológicos de las universidades. Por ejemplo, si la Universidad de Stanford está en todas las investigaciones y logros que se puedan tener en tecnología en la Universidad de Stanford o en la Universidad de Cambridge o Oxford o cualquiera de ellas, están ya conectados con los cuerpos de inteligencia como el MI6 de Inglaterra, la CIA o, u otros sistemas de inteligencia alemanes, todo el avance tecnológico ya lo tienen en primera instancia los entes de control de las naciones. No son desarrollos independientes en este momento, sino que están controlados por los estados y lo que hace que la cuestión sea eh, mucho más factible en este momento, mucho más plausible que en épocas anteriores. Nosotros hablábamos de los códigos de barras hace 40 años y ahora ya vemos que con nanochips o pulseras, por ejemplo, que se le ponen a las personas, eh, se va a limitar el acceso a ciertos recursos de los países. ¿Qué más podríamos decir de esto? Eh, por ejemplo, la vigilancia totalitaria. Por ejemplo, el Apocalipsis describe un estado de vigilancia desde la imagen de la bestia y que puede identificar y castigar a quienes no la adoran. Bueno, eso se compara entonces a sistemas actuales de reconocimiento facial, de vigilancia social, incluso para decir algo, a través de estos sistemas de vigilancia se puede saber, por ejemplo, por las expresiones faciales, están tratando de medir y ya han logrado grandes desarrollos de cuál es el estado emocional de una persona. Incluso están mirando e investigando, por ejemplo, la tendencia de una persona a, por ejemplo, cometer un crimen, simplemente analizando las expresiones faciales y corporales, pueden saber cuál sea la intención de una persona que va a cometer un delito, por ejemplo. Eh, entonces, ya con eso se podría saber si cuál sería la intención ah, de, de una persona de adorar o no adorar la imagen de la bestia, por ejemplo. Y con estos implantes de nanotecnología, de chips, por ejemplo, en el cerebro o en alguna parte del cuerpo humano, eh, poder producir determinadas ondas que lograran matar a la persona en ese momento, en forma instantánea. Entonces no está lejos la idea de que
al que no adore la marca de la bestia, eh, se le podría eliminar. Entonces, y la gente estaría dispuesta por seguridad o por beneficios a llevar un implante de esta naturaleza, como nosotros lo estamos viendo, ¿no? Eh, Hay una cantidad de digamos, ya una tecnología desarrollada a través de estos sistemas de monitorear el comportamiento y la aceptación social que pueda tener una persona. eh, ya se puede transferir del cerebro, por ejemplo, a una máquina el- los sentimientos que una persona puede tener y también de la máquina inducir a través de chips y ondas electromagnéticas al cerebro humano generar determinados sentimientos o actitudes que la persona va a asumir. Porque pues es que si vemos, yo les hablaba de Rusia 2045, es lo que ellos pretenden, digamos. Ya tienen tecnología para, digamos, inducir sentimientos colectivos en las personas, porque lo que ellos quieren lograr es digamos, una uniformidad, lo que llaman singularidad, de que las personas tengan un comportamiento uniforme y cualquiera que sale de ese comportamiento que ellos llaman normal pueda ser entonces excluida inmediatamente del sistema. Y lo que vemos entonces es que no es solamente excluirlo, sino darle muerte. Entonces ahí lo tenemos. También la adoración a los sistemas tecnológicos es otra cosa que confluye lo que dice el Apocalipsis con lo que ya estamos viendo. Por ejemplo, en el Apocalipsis las personas adoran a la bestia, lo que implica una aceptación, digamos, de la autoridad de la bestia sobre sus vidas. Y en el presente, pues la dependencia a la tecnología, la entrega de decisiones a sistemas de inteligencia artificial, ya reflejan, digamos, como esa forma de adoración al control tecnológico que se les está imponiendo. Entonces ya la gente depende y acepta, digamos, que lo que las directrices que se están dando desde estos entes, la gente esté considerándolos como normales y aceptables, sometiéndose a esos mismos sistemas, ¿no? Otra de las cosas que podemos ver que confluyen entre lo actual y lo que dice la Biblia es la manipulación global, porque acordemos, la segunda bestia engaña a la humanidad con señales y prodigios. Y eso se asemeja a cómo las redes globales de comunicación, como es el Internet, la televisión, las redes sociales, pueden influir masivamente en la opinión pública y en el comportamiento social, que ya, por ejemplo, desde hace cuánto Daniel Stulin sacó el libro del el Instituto Tavistock, donde ya se estaban llevando a cabo experimentos en el cerebro humano y en el comportamiento humano para manipular, el, digamos, el pensamiento colectivo, usando todo tipo de técnicas, digamos, de, de comunicación para inducir determinados pensamientos. Ya lo vemos hoy en día, la influencia de las redes sociales en generar justamente un, una opinión en las personas y no por eso, no por eso es que, o por eso mismo es que hay todas estas, eh, digamos, como esta intencionalidad con las bodegas, por ejemplo, que oímos ahí en nuestro país,
de cómo rápidamente influyen en el pensamiento y generan una opinión y dando mentiras como verdades que son aceptadas por las personas. Entonces, esto de la manipulación global es una realidad ya vivida, que hace 40 años no la veíamos tan clara como ahora, pero después de todas estas investigaciones, por ejemplo, del Instituto Tavistock, que ya estaba planteando de cómo se generaban personalidades eh, que eh, fueran atrayentes para las personas y sobre las cuales generar una opinión favorable, digámoslo así. ¿Qué otra idea pues, podríamos tener también en ambos casos, tanto en Apocalipsis como en, en, en la actualidad, digamos, en la manera en que se está comportando la sociedad? eh, hay digamos, todo se centra en la restricción, por ejemplo, de la libertad individual en aras de supuestamente un bien colectivo. eh, entonces hay restricción de libertades, hay imposición, por ejemplo, de un sistema controlado que regula la vida de las personas, y esto tiene pues implicaciones obviamente éticas y éticas. Entonces hay básicamente estas tecnologías actuales, cómo confluyen, y la situación en que estamos en la actualidad nos presenta digamos que podemos ya hacer un paralelo, que el mismo John Lennon ya describe como que la inteligencia artificial es la que va a desarrollar o está desarrollando ya la imagen de la bestia, y que es allí donde está, se, porque ya están dadas todas las bases para esa imposición. Por eso, eh, además de esto, pues tenemos eh, cómo la inteligencia artificial general busca justamente con esta supuesta vida artificial el control global, eh, capaz, digamos, si ellos desarrollan esta inteligencia artificial general, simular conciencia y engañar a la humanidad, el, cómo la imagen de la bestia es capaz de identificar a quienes no la adoran y causar la muerte a aquellos que no lo hacen. Y eso es ya una realidad que estamos viendo, ¿no? Eh, lo demás, pues, es preguntarles o abrir un espacio para hacer algunas preguntas eh, sobre este tema, y eh, para que, digamos, podríamos entre todos mirar y con la información que tenemos, digamos, responder cuáles podrían ser las cosas que se presentan hacia el futuro o en el presente realmente, ¿no? Si hay alguna pregunta o alguna opinión sobre el tema. Bueno, yo estaba pensando en cada detalle con respecto a esto de cómo vamos, ¿no? En el proceso de tanta conexión que se está dando. Y estaba pensando que desde el Edén, ¿no? Nos acordamos cómo Satanás lo que quiso fue influenciar sobre Adán y Eva, especialmente sobre Eva, para querer desplazar a Dios. Si tal cosa, Dios sabe que ustedes serían como Él, y se despertó ya ese deseo de querer ser como Dios. Y yo veo que eso es algo que cada vez pues, se ha implementado más, y que por eso es hoy en día está más difícil cuando
habla uno de Dios, siente el vacío, el eco de qué es lo que ese nombre no impacta, no trae nada a mi vida. Pensaba en eso. Y con respecto a todo esto que estamos viviendo, ¿cómo podríamos nosotros los cristianos mantenernos dentro de un proceso que en la medida que se va dando todas estas cosas, estamos siendo involucrados y estamos absorbiendo todo esto y lo estamos siendo determinados de una u otra manera? Porque si vemos la cantidad de información aún en los WhatsApp que llega y todo eso es saturante, lo satura muchas veces a uno. Y son informaciones que llegaron, encontraron y ¡puf! Se mandan y ¡puf! Se mandan y se mandan. Hay un condicionamiento de que todo lo que tú encuentres ahí, recíbelo y envíalo. Y todo eso, Ujú. ¿hasta qué punto estamos siendo involucrados? Aún con la biométrica, fue que dijiste algo así. O sea, estamos y uno dice, ay, no es más rápido. Ay, claro, yo me voy a anotar aquí porque ahí no pensamos qué puede pasar, qué es lo que están tramando, nada. O sea, si no, ay, si yo también, póngame esto porque yo necesito pasar rápido por lo de seguridad y que no tenga que hacer fila. O sea, todo lo va produciendo de tal manera, lo están produciendo que sea más fácil, más cómodo para el ser humano. Y de allí hay algo que no es solamente la tranquilidad o que la gente no tenga que hacer fila. Ahí están, ya vemos todo este proceso. Entonces, ¿cómo? Porque aún la Biblia dice que aún los escogidos seremos engañados. Hay una influencia que está metiéndose en nuestras vidas y que fácilmente estamos en un mundo que nos está haciendo correr también al mismo ritmo. No sé, pienso que lo que es estar preparados, pero ¿cómo poder estar tan preparados que aún, o sea, podamos vivir las circunstancias, estamos en este mundo, pero cómo mantenernos firmes para poder permanecer en el Señor, ¿no? No sé. Bueno, hay claro, en este momento hay tanta información que uno quisiera asimilarla toda, digamos, de Ujú. una. Y entonces esa premura nos lleva justamente a cometer errores. Recuerdo que Albert Marulanda decía algo, y es que Jesús nunca tuvo accidentes, porque nunca anduvo deprisa. Seguro que sí. Y es saber parar, es decir, tenemos al Señor. Fíjese que toda esta idea de Homo Deus, de tener el superhombre de Nietzsche y todo eso, Nietzsche decía algo muy cierto. Dice, bueno, él habla de la muerte, de Dios ha muerto, o sea que el hombre ha matado a Dios. Estamos hablando simbólicamente. Entonces, al excluir a Dios, entonces hay, digamos, algo casi absoluto en el corazón humano y es querer, digamos, ese superhombre, ese homo deus que llene el vacío de Dios, sin importar si ese homo deus actúe hacia nuestra propia destrucción. Al hombre no le importa si eso que adora va a producir su propia destrucción con tal de no sentir ese vacío. Y es ese afán de llenar eh, con cualquier otra cosa que no sea Dios el vacío que tenemos dentro. Por ejemplo, el afán por la tecnología, uno lo ve, es un deseo de saciarse, ¿sí? Pero que al fin y al cabo, si no es Dios, no va a saciar. Y eso genera un círculo vicioso. Entre más conozco, más vacío Claro. me siento y trato de llenarlo mucho más con más información, que es, digamos, todo lo contrario al reposo que tenemos en el Señor. Por eso dice que procuremos entrar en el reposo. Y lo dice en la carta de Hebreos a gente que supuestamente que es creyente y que confía en Dios. Entonces, es estar
sabiendo en dónde estoy yo, que estoy completo en Cristo Jesús, que Dios satisface todas mis necesidades y que Dios tiene en sus manos nuestro presente y nuestro futuro. Desde la eternidad Él nos amó y esa confianza es la que tiene que ser afirmada cada día. Fíjese que todo lo que estamos viendo, el Señor ya lo sabía anticipadamente y con una precisión absoluta. Nos está describiendo desde el siglo segundo, desde el primer siglo, perdón, a través del apóstol Juan, lo que vendría a ser el futuro y que obviamente ya está presente o lo hemos visto y que el mismo apóstol Pablo dice ya, o perdón, el apóstol mismo Juan decía, ya hay muchos anticristos, ya el espíritu del anticristo está en el mundo. Es saber reconocer el espíritu del anticristo. Eh, pero para eso lo que nos insta la Biblia es tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, que ahora, nosotros podemos ser engañados, aún como creyentes, ¿sí? El único que nunca va a ser engañado, ni que es engañado, es el Señor. Él está por encima de todo engaño. Él es la luz verdadera. Él es luz. Y la luz en las tinieblas resplandece. Entonces yo puedo ser torpe, ignorante, lo que sea, pero si yo estoy en unión con el Señor, y estoy andando en luz como Él está en luz, entonces el engaño no me va a alcanzar. Dios sabrá protegerme. Yo debo afirmarme. Obviamente que todo este conocimiento se desprende y que debe ser aún evaluado desde la perspectiva de mi unión con Cristo. Si yo estoy en unión con el Señor, no voy a ser engañado, porque el Señor no va a ser engañado. Por eso decía el apóstol Juan que en nosotros está la unción que nos da a conocer todas las cosas. Es el Señor en nosotros la esperanza de gloria. Ahí está nuestra seguridad. Yo alguna vez le decía a Chipito Bortés, le decía, bueno, es que pienso que el, en un mundo, digamos, que de engaño, lo único que me preserva es mi amor y por el Señor. Porque, ¿qué es lo que hace que nos abramos a confiar en las tecnologías y todo? Cuando nuestro corazón, digamos, se ha enfriado con respecto al Señor, cuando dejamos de amarlo intensamente, es que mi corazón empieza a desviarse a buscar llenar ese vacío, que si sutilmente no nos damos cuenta cómo nos va absorbiendo el mundo, cómo nos absorbe la tecnología, eh, en fin, pero ¿qué es lo que nos va a sostener? Es aquello que nos apasiona. Si lo que nos apasiona es el Señor, nada me va a satisfacer, solo el Señor me va a satisfacer. Y por tanto, eh, si yo estoy en comunión con Dios, si he alimentado mi amor por el Señor, eh, voy a percibir en cualquier momento el vacío cuando mi corazón se está desviando. Y, y entramos en un estado de desazón justamente porque estamos extrañando al Señor, porque, y lo extrañamos es porque hemos llegado a conocerlo profundamente al punto de percibirlo en todas las cosas. Cuando dejo de percibir al Señor, entonces mi corazón eh, suelta todas las alarmas para que yo deje todo lo que estoy haciendo para buscarlo a Él y encontrar mi reposo en Él. Esa es digamos, la situación donde cada uno debe examinar en su propio corazón cómo está con el Señor y hasta qué punto se ha estado apartando o enfriando con respecto a su relación con Él. Pero eso es algo ya espiritual, ya eso
Eso no es algo de comprensión o de sentimientos, sino de del vacío que solo Dios puede llenar, ¿no? Perfecto. Gracias. Muy bien, mi querido Alberto, gracias. Gracias. La inquietud de Martita es, ¿qué hacer? Pues la respuesta, Martita, es que después de escuchar a Alberto, yo le voy a poner el título a este mensaje. Se llama Apocalipsis Now. Ya, Ya, Ahora, ahora. sí, ya. Apocalipsis. Claro, sí, Mi ya. querido Alberto, se puede entender por lo dicho de John Lennox y por Harari y por Stillen que llegó, ya llegó. Estábamos esperando. Apocalipsis se esperaba cuando recién empezamos hace 50 años, pero ya llegó. Ya Apocalipsis es llegó. hoy. Ahora, una pregunta, mi querido, o una curiosidad. La meta de la Biblia de escoger el pueblo de Israel, de la iglesia, es el mesianismo. Viene el príncipe de paz. Allí terminaría la historia nuestra. Tan es así que antes Ujú. de Apocalipsis 20, el milenio, está Apocalipsis 13, el falso Mesías. Exacto. ¿Sí o no? Entonces podríamos Así es. decir, escúcheme esta herejía tecnológica, mi querido Alberto, por culpa de su exposición. Se podría decir que si la meta de los hombres y mujeres de fe es el mesianismo, que es el milenio, que es un mundo de paz donde corderos y leones comen heno, esa misma meta la tiene el hombre sacando de Dios, a Dios de la ecuación y se llama control total o inteligencia artificial. ¿Puede relacionarse la inteligencia artificial con el control total del falso Mesías? Pues claro, es que ese es justamente eso, digamos. Ya la tecnología está, digamos, en esa perspectiva, ¿no? Pensando de que, bueno, por ejemplo, la inteligencia artificial tiene que tener un autor, ¿sí? Eh, y ese autor, pues, lo sabemos, son los programadores, los tecnócratas, toda esta gente que está detrás del desarrollo de esa inteligencia artificial, pero que ellos no lo hacen espontáneamente. Esto no surge por espontaneidad. Ellos ya tienen planes muy definidos de querer tener el control y de justamente conociendo, porque pues es que está conociendo cuáles son los deseos y las necesidades humanas, simplemente buscan llenarlo a través de lo que ellos quieren para tener el control sobre las personas. Eh, Mientras que Dios ya nos creó con esa necesidad de Él, que nadie más la puede llenar. Y que cuando nosotros excluimos a Dios, obviamente caemos en el control del maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Ahora, esta gente que desarrolla la inteligencia artificial no es gente, digamos, que sea, pues claro, tiene una cosmovisión atea, pero esa cosmovisión atea no es tan atea en el sentido de que no tengan un Dios. Ellos saben a quién Dios adoran y con el cual están comprometidos. Es evidente que los que están ahí tienen un compromiso con Satanás. Ahora, si vemos en el desarrollo de la historia cómo se ha perfeccionado digamos, el orden satánico, digamos, el orden humano que sigue a Satanás, eh, vemos que también, así como Dios dirige la historia y nos la cuenta a través de la Biblia y en la profecía, ya sabemos, ya está escrito el futuro, esta gente también, el diablo tiene su propio propósito en su rebelión contra Dios
de tener al hombre bajo control, porque Ujú. eh, incluso si tú lo miras, ellos quieren desarrollar un nuevo hombre, pero C.S. Lewis, por ejemplo, dice eh, que digamos, el perfeccionamiento del hombre o el desarrollo humano, o que ellos pretenden, es básicamente la abolición del hombre. Es decir, crear un cierto tipo de humanoide, digámoslo así, o de humano, uniendo al hombre con la Ujú. tecnología, se crearía algo lo que ellos llaman el poshumano. Es decir, donde el hombre estaría perdiendo la esencia y naturaleza de lo que es. Siempre hay que mirar qué es el hombre, y la Biblia nos da una definición. Dios nos dice qué es el hombre. Y fuera de lo que Dios dice, eh, entonces todo es falso. Pero ellos piensan en un nuevo hombre, digámoslo así. Por eso hablan de poshumanismo, en el sentido de crear un ser humano superpoderoso, digamos, pero que ya deja de ser humano, ya no sería humano. Y lo que dice C.S. Lewis, ya no sería un humano Tiene una pregunta. al implementarle la tecnología y todo eso, sino Un, tendríamos más bien un artefacto un muy cyborg. parecido al hombre, pero ya no es el hombre, porque el hombre ha perdido su esencia en su deseo de transformar al Mm, hombre en algo supuestamente mejor. ah, Digamos, por ejemplo, el inmortal, abolir la muerte. Bueno, vamos a abolir la muerte, pero para abolir la muerte tendremos que intervenir en el hombre, en lo que es, para crear algo superior. Pero este supuesto superior no es que sea superior, deja de ser humano para convertirse eh, en Humanoide. un humanoide, no, digamos, un artefacto. Estamos claro. hablando de algo diferente al hombre. Es que en este deseo de mejorar supuestamente la condición del hombre y al hombre mismo, lo que estamos es deshumanizando al hombre, dejando que el hombre deje de ser humano. Y Eh, esa es la pretensión de estos que quieren este control, y esa va a ser la pretensión del anticristo. Por eso la marca de la bestia va a convertir a los hombres en algo diferente a los hombres, pero con la anuencia del hombre mismo. teniendo en cuenta que desde la antigüedad, desde el origen del ser humano, una vez que se desvía, que se sale de los cánones establecidos por Dios y empieza a esconderse cuando es consciente de que se ha desconectado el espíritu creativo, creador de Dios, entra en una condición de necedad. Podríamos decir que estamos viviendo en una era superlativa de la necedad humana, porque prácticamente eso es lo que dice Pablo en Romanos. Haciéndose o creyéndose sabios, se hicieron necios, y Dios los entrega a una mente reprobada para hacer todo lo que ellos crean que sea conveniente para recuperar el paraíso perdido, porque es lo que yo particularmente creo. El hombre anda buscando una eternización porque es que no admite la muerte, no admite el final. Y de alguna manera hay que criogenizarse, como habíamos hablado desde el principio, y esto de la inteligencia artificial es una esperanza vana que le llega como un rocío, pero que finalmente sabemos que es totalmente inocua, eso no va a ser real. Yo me considero como un antiguo en un teatro moderno de lo que antes se contó, ahora yo lo estoy viendo. O sea, cuando antes de Cristo se hablaba de Cristo y los profetas hablaban de Cristo sin saber quién era Cristo, y en la generación de Cristo vieron toda la película que se contó, el guión contado lo vieron proyectado en una fílmica real.
nosotros estamos en la misma condición en este momento. Estamos viendo la expresión superlativa de la necedad humana por tratar de crear una torre que llegue hasta el cielo sin Dios. ¿Podría decirse eso, mi querido Amén, hermano. Luis? Amén, hermano. Claro, porque alguien iba a decir algo más. No, amén, hermano. Comentar algo. Yo iba a preguntar, por eso es que quieren alterar el ADN, porque quieren hacer ese híbrido total entre el ser que ellos Claro. él quiere crear, pero con No la hay esencia problema. humana, y lo quieren hacer a través del cambio del ADN, lo cual yo creo que no sé si lo puedan hacer. Alberto, Eso es. Claro, es querer hacer, digamos, algo supuestamente mejor que el hombre, y eso es jugar a ser Dios, de que podemos aún supuestamente corregir lo que Dios hizo mal, supuestamente. Sí. Es un desafío directo a Dios mismo. Lo que dice, pues sí, es la necedad, digámoslo así, como lo dice Carlos. Sí. Es Alberto, un culto una cosita, usted hacía mención de Daniel Estulín, me gusta escucharlo también, y él habla de dos élites, una satánica que es la que ha gobernado durante todos estos años para destruir todos los valores, pero habla de otra élite que está representada en Trump, y para nadie es desconocido que el hecho de Trump subir al poder trancó ese estado profundo que podríamos decir es la élite satánica. Y vemos cómo se está tratando de recuperar, ¿sí? Porque los planes de ellos estaban desbocados y es como Dios metiendo su mano. Entonces, cuando vimos todo esto, de pronto como que, bueno, sí, la esperanza del Señor, indudablemente, pero pensamos de que ya no hay nada que hacer, que esa élite satánica, cuando es la que va a imponerse, cuando vemos otra realidad de que está cayendo, ¿sí? Y está cayendo con esa intervención de hombres imperfectos como lo es Trump, ¿sí? O él representa una élite que quiere recuperar valores. Entonces vemos la mano de Dios también y lógicamente nosotros como iglesia, que yo creo que es la élite más poderosa, porque es el cuerpo de Cristo, somos los cristianos, solo que nosotros no tenemos esa unidad en el espíritu. Y entonces los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de Dios. Yo veo una luz. Perdón, Ajá. Carlos, yo creo que nosotros nos confundimos porque si somos cristianos y tenemos cierto grado de conocimiento de la revelación de Dios, ya somos hijos de Dios, confesos y también experimentados porque hemos nacido de nuevo. Debemos hacer una diferencia clara de nuestra cosmovisión bibliocéntrica y cristocéntrica, de la cosmovisión humana sin Cristo y sin Dios. Nosotros somos hijos de Dios, espectadores de quien tiene el poder en este momento, hasta que el Padre le entregue todo el reino, todo el poderío al Señor Jesucristo. Mientras tanto, Satanás, que es el príncipe de este mundo y es el que prácticamente reúne y congrega a toda esa élite de la que tú hablas, que es el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Lo que quiero decir es que si nosotros miráramos todo lo que acontece en la modernidad, con la cosmovisión bíblica, seríamos simplemente espectadores de una película que ya está finalizando y que ya nosotros hemos visto y conocemos cuál será el end que será en el infierno. Digo yo propongo que nosotros, que no somos unos neófitos en la fe, no nos confundamos y que pongamos en perspectiva todo lo que está pasando como una película que ya nosotros conocemos el guión. Sabemos el final, ya eso ocurrió y lo que tenemos que hacer es simplemente
convencernos de esto y ayudar a los que están en las fronteras de las dos cosmovisiones para traerlos al reino del Señor, porque finalmente lo que hay es una guerra entre el reino de Cristo y el reino de Satanás, y nosotros vamos ganando, porque si miramos en el principio cuando Jesús fue crucificado, aparentemente nadie daba nada por el reino de los cielos, pero hoy en día ya estamos a punto de que se cumpla aquello de que dijo el Señor, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces llegará el fin. Y yo, más que tener temor de que nos convirtamos en cibor, parte humana y parte cibernética, lo que creo es que nos podemos llenar de temor y, y no aprovechar la tecnología que finalmente Dios la da, porque es que todo esto es el cumplimiento de la voluntad de Dios de cómo va a terminar el asunto. La ciencia yo creo que se ha abierto el libro prohibido de Daniel. Deja eso ahí, no lo toques hasta que llegue el momento. Ya el momento llegó. Entonces yo no puedo ensimismarme por el avance tecnológico y las amenazas de China, de Rusia, de Estados Unidos, nada de esas vainas. Yo lo que tengo que hacer es aprovechar la tecnología, que es finalmente una bendición dada por Dios para nosotros proyectar el Evangelio hasta el final de todo, ¿sí? Y no rendirnos, a pesar de mis 75, hasta la última gota de vida, seguir predicando el Evangelio del Señor y no tener temor de que la cosa avance. Yo estoy feliz en primera fila como espectador de esta película que ya yo conocía. Perdón, Carlos, Jair había levantado la mano hace rato. Muchas gracias. Don Luis, muchas gracias por el tema supremamente desafiante. Yo quiero compartirles algo. Hace muchos años, no tanto, pero sí tuve la oportunidad de graduarme como programador. Es una experiencia súper interesante, sobre todo porque me lleva a entender un poco acerca del tema de lo que ocurre tras bambalinas, que fue lo que más me gustó de haber estudiado eso. Detrás tras bambalinas. Todo lo que nosotros vemos en cada página y en cada acceso de Internet es algo muy llamativo, pero detrás de eso hay una programación, hay un equipo de trabajo fortaleciendo los sistemas de tal manera que cada clic que damos le genera a ellos una información que les permite irnos, hablando en nuestros términos, atando al contenido que ellos encuentran que es interesante para nosotros. Entonces, eso para mí me parece completamente normal. Eso es la programación. Si usted le da clic a un evento, el sistema detecta que eso te interesa y te va a seguir llegando esa información. Funciona de la misma manera que una adicción. Ok, hasta ahí creo que todos lo sabemos. Perfecto. Ahora, yo lo que quiero decirles en este momento es lo que a mí sí me ha inquietado de todo esto, es la posición de nosotros. Nosotros aquí hablamos desde el punto de vista de la escatología, de pronto de satanizar X, Y o Z, pero en el caso mío, lo que a mí me ha inquietado desde muchos años atrás, antes de haber estudiado, incluso cuando la Internet llegó a Colombia, yo escuchaba en el atril decir que la Internet era el diablo. Entonces, que nadie, en el atril yo escuchaba decir que nadie fuera a abrir un perfil de Messenger porque eso ya era la marca de la bestia y de ahí para allá. Entonces, cada vez que aparece un avance tecnológico, hablamos en los mismos términos. Esa es digamos, la experiencia que yo tengo. Pero en este tiempo, yo creo que sí, indudablemente todo lo que yo escucho de parte del señor Luis es exactamente lo que va coincidiendo con la escatología, no lo dudo para nada. Pero la inquietud que yo quiero plantearles es nuestra posición muchas veces da pie para que nosotros validemos esos procesos. ¿En qué momento? En el momento en que nosotros reposteamos contenido sin verificar, en el momento en que nosotros realmente damos validación
a ciertas posiciones porque quiero también compartirles que cuando se hace una programación, realmente se trata de cumplir lo que la Agenda 2030 ha logrado en un alto porcentaje, pero también la Agenda 2045 lo está logrando. Y es que todos manejemos un mismo sistema de pensamiento. Hacia allá es que se apunta. Entonces, cuando uno lee el proyecto de Agenda 2030, a grandes rasgos, yo le decía a mi esposa, fíjate que esto así, escrito así, suena inocuo. Inclusión, equilibrio, finanzas para todo el mundo, suena educación para todo el mundo, suena inocuo, pero cuando ya uno se mete a leer, cada cosa es saquemos a Dios, Dios, saquemos a Dios, saquemos a Dios. Entonces, como siervos de Dios, como iglesias, a veces somos copartícipes del avance de la Agenda 2030, 2045, y a veces sin darnos cuenta, o tal vez dándonos cuenta, sabrá Dios, tal vez dándonos cuenta. ¿Cómo? Porque apoyamos sistemas de pensamiento, apoyamos, reposteamos contenidos, hacemos cantidad de cosas. Entonces, vamos desplazando la profundidad de la palabra de Dios y vamos impulsando los contenidos propios de sistemas de pensamiento humanos que por muy inocuos que parezcan, están conectados con estos nuevos proyectos generacionales. Quería decirles eso. Muchas gracias. Que levante la mano quien repostea, quien apoya todas esas estupideces aquí en el grupo. No hay ninguno. Para. Que yo entienda, aquí no hay ninguno. Entonces, yo por eso decía que nosotros que somos los maestros, que somos los expertos, porque llevamos más de 30, 40, 50 años, 60 en el caso de Luis Alberto, ¿sí? 60 años estudiando la Biblia. Yo no creo que Luis Alberto se ponga a estar reposteando esas cosas. Lo que yo propongo es que aprovechemos la tecnología y que no nos arrinconemos con la inteligencia artificial. Yo la utilizo, pero obviamente no confío completamente en ella. Ejemplo, perdón, mi querido Gabriel, yo he estado interesado en abrir un programa, pero me queda muy difícil ir a la emisora o ir a un estudio de grabación para mandar unos podcasts o mandar una cuestión grabada. Y apelé a Eleven Labs, que es una plataforma que clona mi voz y que me lee después los textos por escrito como si fuera yo. Y pagué por esa suscripción $10, no fue mucho, y me clonaron la voz dándole todas las muestras de mi tesitura y tal y cual. Me dieron los resultados magníficos. Hablan igual que yo, y es más, yo puedo hablar hasta ruso, ¿sí? Con la voz mía se puede hablar en cualquier idioma, inteligencia artificial, pero la he desechado. ¿Por qué? Porque a la hora de oír los mensajes, los textos de los supuestos programas que voy a sacar, si Dios me lo permite, yo no estaba presente, aunque era mi voz totalmente deshumanizada, una voz humana deshumanizada. Y eso es la inteligencia artificial, pero yo la quiero utilizar ahora, no la voy a usar mientras yo pueda hablar y hacerlo de manera directa. Lo que quiero decir con todo esto, ahora yo estoy también haciendo un canal, ya tengo un canal que se llama Corriendo hacia la Eternidad, poniendo música allí que no la canta, sino la inteligencia artificial. De una vez se los hago saber. Y sin embargo, esa música hace llorar a la gente. La letra la escribo yo con la inteligencia artificial también, dirigiéndola a ella, pero la estoy poniendo al servicio del Señor. Lo que yo propongo es que no nos convirtamos en críticos ensimismados y arrinconados por lo que está aconteciendo, sino que aprovechemos esta oportunidad que nos da el Señor de la ciencia, de la tecnología, para acelerar la predicación del reino de Dios. Así es. Examinarlo todo, ¿no? Retener lo bueno y desechar, ¿qué? Lo malo. Bueno, quería decir una palabra también respecto a esto. Nosotros conocemos el final y sabemos que el Señor está permitiendo todo eso, pero sabemos que al final todos los reinos de la tierra van a ser, digamos, todos los reinos humanos van a ser, digamos, van a Colocada pasar bajo los pies de Cristo. para dar lugar a un solo reino. Nosotros sabemos que la bestia, el falso profeta, todo este sistema va a perecer, pero todo tiene su respectivo orden. Todo esto, digamos, que estamos viendo
este mundo distópico, porque es que ya ha habido pensadores que han hablado de este mundo distópico en el cual nos estamos involucrando. Y todo eso va a terminar con la venida del Señor. ¿Sabe? No hablaríamos de Apocalipsis 13 con confianza y si no estuviera Apocalipsis 19, 20 y 21 y 22, que es el triunfo final de Dios. Porque es preciso que todos, digamos, todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero para que esos enemigos finalmente sean puestos por estrado de sus pies, el Señor les permite que esos enemigos se desarrollen para después vencerlos en su acción soberana sobre los reinos de la tierra. Porque todos los reinos de la tierra van a finalizar para dar paso al reino de Dios. O sea, Amén. va a haber una batalla final, va a haber una captura de la bestia y el falso profeta, pero nosotros tenemos que saber qué es lo que hacia dónde va para poder ayudar a la gente a salir de ahí. Si yo no conozco en qué está la mente de las personas y el corazón de las personas, si yo no sé en qué trampas están, yo no los puedo sacar de ahí a menos que yo conozca esto. Claro. No con el fin de poner en ellos mi confianza, sino nuestra confianza siempre está en el Señor. Y ahí debe estar sabiendo que Dios tiene una respuesta para cada situación en la que nos encontremos. Y que al Como dice final, María Elvira, una norteamericana, que Maduro adelantó Navidad, ¿no? Pero lo que no sabe Maduro es que antes de que llegue la Navidad final al mundo, primero llega Halloween. Sí, claro. ¿Primero llega qué? Halloween. digamos, Se meten todo las este tinieblas. sistema del mundo, todo este sistema del mundo, como lo vemos, está condensado en lo que la Biblia llama la Gran Babilonia o la Sí, Gran Ramera. Halloween. Ahí está. Pero si uno mira el desarrollo en Apocalipsis, en la destrucción de la Gran Ramera es al final, no al principio, ni en intermedio. Exacto. Es al final, dice que Dios se acordó de la Gran Ramera, pero ese es antecito, mejor dicho, instantes antes o previos a lo que es la batalla de Armagedón y la venida del Señor. Pero la Gran Babilonia, que empieza con la doctrina de Jezabel, por allá en el capítulo 2 de Apocalipsis, termina en el desarrollo de la Gran Babilonia en Apocalipsis capítulo 18, 19. En el 18, ya al final es que viene la destrucción de la Gran Ramera, o sea, que veremos todo su desarrollo a lo que representa este reino del anticristo. Veremos todo el pleno desarrollo antes de la venida del Señor. Pero como decía mi estimado José Brown, es posible que ni siquiera estemos para ahí, para eso. Hemos llegado al umbral del último tiempo. En el año 74, 75, yo recuerdo que yo le decía a Chepito Cortés, dijo, bueno, hermanito, ya por alguna razón somos una generación privilegiada, porque a nosotros nos toca ver prácticamente el final de la historia. Bueno, digamos, nunca es bueno decir que el tiempo pasado fue mejor, sino que cada tiempo es el mejor para la generación que lo vive, especialmente los que estamos en el Señor. Nosotros somos los actores. Exacto. Los actores, los profetas que escribieron
todo lo que iba a suceder. Son los escritores del guión. Ellos escribieron el guión y nosotros somos extras y protagonistas. Amén. Así es. El Señor es gráfico y es muy claro. De Nabucodonosor, al final los deditos de los pies eran hierro y eran barro, y hasta que viene la piedra cortada por mano no de hombre y empieza a desmenuzar todos los reinos. Estamos en ese punto exactico y es bastante emocionante porque somos la generación de la higuera. No, y Sí es. para darle, Yo- para darle una respuesta a Carlos Alberto Franco, es decir, el globalismo o el nuevo orden mundial no es una figura unificada. Por lo menos Daniel Stulin en sus libros dice que por lo menos son 6 ejes de poder los que están compitiendo por el control del mundo, que en este momento se pueden aliar uno con otro para lograr sus objetivos, como lo vemos en el caso de Rusia-China, que tiene una alianza estratégica. Ellos saben que no son compatibles, pero que para los fines de cada uno de ellos se apoyan en algo que ellos llaman una estrategia de espalda con espalda. Ambos se protegen en uno al otro, pero al final, digamos, cada uno tiene su propio proyecto. Hay por lo menos 6 proyectos en este momento en acción que quieren tener el control sobre el mundo y que están en constante conflicto. Por eso entonces uno ve muchas tendencias globales eh, eh, que están en operación en este momento, especialmente ciertas élites. Hay varios proyectos de gobierno mundial en este momento en operación, pero todos ellos se verán frustrados con la venida del Señor. Así es. Definitivamente estamos viviendo entre necios. Son necios. Exacto. Yo quisiera proponer, si es posible, Gabriel, ya sea el maestro Luis Alberto o el maestro José Brown, que trataran o cualquiera de los que están allí, porque todos tienen Sí, esa claro. habilidad de exégesis y de eisegesis algunos, pero bueno, proponer hablar sobre el tema de la soberanía y de la responsabilidad, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios creó Ajá. todo esto, una pregunta, todo esto fue creado por Dios, la historia antes y después de la misma, y él sabía que eso iba a suceder y entonces juzga a la gente a pesar de que él sabía quién iba a decir que no, quién iba a decir que sí. Soberanía versus responsabilidad humana. Propongo ese tema para que nos ayuden a entender, al menos a mí me gustaría saber si yo soy objeto de una previa concepción de comportamiento y final del mismo, o simplemente yo he hecho lo que a mí me ha parecido por la libertad que se me ha otorgado y soy responsable de los actos, de los hechos. Y aunque Dios sabía que yo iba a hacer lo que hice y lo que ahora me arrepiento de hacerlo, y por lo cual Él envió a su Hijo a morir en la cruz para quitarme esa culpabilidad, que entonces me llevaría al infierno si no tengo esa reposición por parte de la cruz. Es mi pregunta, estoy en esa inquietud, José Brown y Gabriel, estoy en esa inquietud, no lo estoy diciendo porque yo lo conozca, sino que tengo esa inquietud de saber si yo soy víctima, protagonista de un juego ya previamente creado para yo ser parte de él. Es un lío el que tengo en la cabeza. Sí. José tiene mute. José está en mute. José, el Sí, micrófono mi está hermano, apagado. sí, mi hermano, las dos posiciones son claramente bíblicas.
Por eso las Sí. dos grandes definiciones de Dios es un mismo Dios, pero Hashem de la gracia y Elohim de la ley. Hashem y Elohim. El uno es el de la historia y de la creación y de la naturaleza. El otro es el de la cruz con el perdón. Pero básicamente es esto, hermano. Hay predestinación y hay elección. Por ejemplo, Israel está predestinado, pero la iglesia está elegida. Elección en Jesús. Y usted libre, usted, Carlos, y todos los que estamos aquí, somos totalmente libres, porque Dios no hizo robots, que es lo que está explicando Alberto Nieto, que el anticristo va a robotizar la humanidad, la va a manejar a través de la tecnología, que es la última dictadura. Pero las dos posiciones son muy bíblicas y muy hermosas: predestinación y elección. Excelente. Ok. Por ejemplo, Bueno, la historia está predestinada. Está predestinada. La historia, el mar llegará hasta la playa y te acariciará las palmas de los pies para que hablemos como puede hablar el Carlos Villarreal clonado. Esa fuerza de las olas que son indomables en el centro del mar, llegarán hasta la playa a besarte y darle cosquilla a la planta de tus pies. Ah, a ti nadie te alcanza con esa poética mentalidad. Tú eres nuestro maestro, nuestro rabino, ¿verdad, Gabriel? así es. Bueno, ya nos hemos pasado 12 minutos. No sé, Mario, ¿quería decir algo? Hola, muy buenos días para todos. María. Bueno, Buenos muy días. días, feliz días. porque les cuento que hacía mucho tiempo no me conectaba con Ezra y ahorita que mi esposa estaba conectada, escuché estas enseñanzas tan hermosas y bueno, un tema que a mí me apasiona mucho. Y, y con respecto de lo que ahorita decía Carlos Villarreal, pues me llama mucho la atención cuando él dice que nosotros, la iglesia, estamos ensimismados, ¿cierto? Como enclaustrados en nosotros mismos, muchas veces ignorando lo que pasa en el exterior y no aprovechando todas las herramientas que tenemos y la dirección del Espíritu Santo para ser más estrategas, para alcanzar y sacar a esas personas que están del otro lado de la cosmovisión, que están entenebrecidos, ¿no? Entonces, creo que eso es importantísimo, que nosotros veamos todo este avance, pues claro que es el avance de la tecnología que el enemigo lo está utilizando y preparando el plan para todo lo que ha de venir, pero nosotros tenemos toda la autoridad y el derecho y la posibilidad que Dios nos da de utilizar eso también para ganar muchísimas almas. Y con respecto a eso que también plantea o sea, la soberanía de Dios y, y la responsabilidad del hombre. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice José Brown, que definitivamente la soberanía de Dios, la voluntad de Dios no invalida la responsabilidad nuestra. Precisamente por eso, porque nos da esa capacidad de decisión y el libre albedrío. De lo contrario, entonces todo sería una especie de mecánica y de automatización, que es lo que va a hacer el anticristo al final. Aunque muchos de los que sí se van a dejar poner la marca, pues van a ser conscientes de a quién están adorando, ¿no? Pero nosotros tenemos ese sello y esa marca eterna que es del Espíritu Santo. Así que no, feliz por este tema y muchas gracias a todos, muchas gracias a Gabriela, a Martica, gracias a Luis. Quería Me aportar gustó eso. oírlo. Gusto de verte. Feliz año. Sí. Bueno. Ah, No bueno, no tan anticipado. Esperamos verte antes de terminar el año también para menos mal que poderte ya lo pasó desear. Halloween, yo. Ok. Bueno, bendito sea el Señor. El tema realmente da Es para apasionante. largo. Hay muchas cosas más, muchos aportes de
lo que esta inteligencia artificial está afectando y que va a afectar el mundo. Aquí en Estados Unidos se ha perdido, yo diría que más del 14% de la fuerza laboral en Estados Unidos. Estamos hablando de más o menos unos 100.000 empleos en este año, contando a Amazon, Google y otras compañías que se me van en este momento, Intel, y que se espera que en el próximo año sean más de 1 millón de pérdidas laborales por este asunto. Pero ya seguramente pues estarán desarrollando nuevas estrategias para incrementar otra clase de empleos a través de la misma inteligencia artificial, ¿cierto? A través de las redes, a través de los mercados, etcétera. Y por eso tenemos que mantenernos actualizados, no tratando de deprimirnos qué va a pasar, ¿no es cierto? Que la bestia, que no tengo la marca, no compro, que no sé qué, ¿cierto? Saber que nosotros tenemos la sabiduría de Dios, tenemos el conocimiento eh, presente y del futuro bíblicamente, y también tenemos las promesas del Señor. Entonces, no pretendemos tanto meternos en aspectos proféticos, a decir que ya estamos en la gran tribulación, otros dicen que ya empezó el milenio, otros que no, ¿cierto? El asunto es que la verdad es que tenemos que vivir cada día como si fuera el último de nuestras vidas, ¿cierto? Y estar atentos a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, sin entrar a polemizar o a discutir, ¿cierto? Y más en estos asuntos proféticos. Nadie tiene la última palabra, pero los acontecimientos nos van llevando a saber que el tiempo está cerca, muy cerca, ¿no? Básicamente. Entonces, estar atentos a la venida del Señor y a todo este tipo de cosas. Por eso vamos a ver la venida del Señor, lo vamos a ver a través de la inteligencia artificial. Todo el mundo lo va a ver cuando llegue el Señor, ¿cierto? Gabriel, debes invitar con más asiduidad a Luis Alberto, porque Sí, él aprovecha el tiempo que uno anda caminando por la calle comiendo libros. sí, así es. Él nos ayuda en eso bastante Claro. para ayudarnos y mantenernos actualizados. Por ejemplo, hoy me ahorraste, Alberto, por comprar por lo menos 2 libros. No, pero la inteligencia artificial te lo resume. No, No, pero, porque de pronto le cambia alguna cosa y la filtra. La filtra la inteligencia. pero, No, yo pero yo me admiro de una cosa que el Señor siempre nos va respondiendo de acuerdo al momento en que nos encontramos y va dando, digamos, nos permite ir avanzando, y aún con nuestros errores. Como decía John Gray, nuestra imperfección es mucho mejor que la perfección que pretenden lograr con esto. Pero recuerdo algo interesante que decía Hall Lindsey por allá en el libro de La agonía del gran planeta Tierra, que algunos lo consideran, digamos, algo ya obsoleto y que lleno de Superado. herejías y todo, no, pero él decía cosas interesantes como que el gobierno mundial o la cuarta bestia iba a tener dos cosas muy importantes. Iba a conocer lo militar e iba a conocer lo tecnológico. Y que la combinación de esas dos cosas eran las que iban a tener el control en la etapa final de la cuarta bestia. Y hoy lo vemos como muy realista, cómo ellos percibieron cosas aún con los medios que disponían en su momento, pero todo porque tenían la palabra de Dios en las manos así es la palabra de Dios y en el corazón. Ujú. y en el corazón. Sí, ahí. Ok, oramos para terminar. Amén. Está muy bueno esto. Toca hacer un encuentro solo de esto. Para el próximo congreso, que entre otras cosas todavía no hemos definido dónde lo vamos a hacer y cuándo. Tenemos Ni que dónde. orarle al Señor a ver que nos muestre cuál es su voluntad y estaremos con otros acontecimientos más cercanos, ¿cierto, Alberto? O sea, ya como va a ser en un año pueden ocurrir muchas cosas. Sí, claro. Muchas cosas.
Sí. Que por Dios lo les menos que guarde. se nos caiga un poco de pelo y también que se nos emblanquezca el que nos queda negro todavía. Canas, canas. Sí. Bueno, no sé, Alberto, ¿te quieres orar? Padre, te damos muchas gracias por saber que estamos en tu mano y que nadie nos arrebatará de tu mano, ni nadie nos arrebatará de la mano de nuestro Padre Celestial. Y podemos avanzar, Señor, con seguridad, con la esperanza de tu venida y con, oh Dios, la convicción de que nuestras vidas están en tu mano y que, oh Dios, eres tú quien nos guiarás aún más allá de la muerte, que eres tú quien nos soporta hasta las canas. Y Padre de los cielos, te pedimos nos des plena sabiduría, entendimiento, pero sobre todo un corazón que te anhele cada día, un corazón que dependa de ti, un corazón que se deleite permanentemente en ti, Señor. Que nuestro gozo, nuestra satisfacción, nuestro deseo, todo sea, oh Dios, centrado en ti y en tus promesas, Señor. Te damos gracias por este tiempo que nos permites tener compañerismo, edificarnos unos a otros, orar unos por otros. Te pedimos, Señor, que mm, esa unidad del cuerpo de Cristo que oró Jesús también en la última noche, que seamos uno como eh, tú y el Padre Celestial son uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Ok, amén. tenemos que Dios- coordinar una próxima venida de Alberto. Amén. Gracias. Amén, amén. Muchas gracias, Alberto. Para todos. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. El Dios de paz os Bendiciones. santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de Jesús. Amén. Y que el Amén, próximo amén. Congreso Amén, de amén. Erra sea antes de la final trompeta. Amén. Amén, Que amén, así amén. sea. Feliz día, Muchas gracias a bendiciones. todos. Chao, Les chao a amamos mucho. todos. Chao, chao. Chao, Bendiciones. chao, chao. Bendiciones. Gusto.